Hola y buen día. El día de hoy damos inicio a tu curso de Microsoft Office Excel. Es muy común que estemos hablando frecuentemente de Excel y que hoy en día sea una de las herramientas más utilizadas en la oficina o escuela. Pero veamos por qué es tan popular y por qué es uno de los programas más usados actualmente. Excel es un programa desarrollado por Microsoft y pertenece a la suite de Office, que también incluye programas como Word, PowerPoint, entre otros. Excel es una hoja de cálculo que nos permite manipular datos numéricos y de texto en tablas formadas por la unión de filas y columnas. Pero, ¿qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo es lo que usaban los contadores para llevar registros. Esto se utilizaba mucho antes de que aparecieran las computadoras. Las hojas de cálculo en programas informáticos aparecieron desde la década de 1960 y fueron desarrolladas para simular las hojas de trabajo contables que se utilizaban en ese entonces y de esa manera automatizaban el trabajo contable. Te voy a contar un poco sobre la historia de Excel. En el año de 1982, Microsoft saca el producto Multiplan, una de las primeras hojas de cálculo con el que incursiona en el mercado, para hacerle competencia a VisiCalc, esta de la empresa VisiCorp, que fue el primer programa informático de hojas de cálculo para computadores personales. A pesar de que Multiplan podía ejecutarse en varias computadoras, la hoja de cálculos Logut 123, que fue muy popular en la década de 1980, seguía vendiendo mucho más que Multiplan y se posicionaban rápidamente como una de las hojas de cálculo más utilizadas. Para el año 1985, Microsoft deja a un lado su producto Multiplan y comienza a trabajar con la primera versión de Excel. Esa primera versión solo trabajaba con Macintosh, pero 2 años después, en 1987, se hace el lanzamiento de la segunda versión de Excel. Microsoft lanza Excel 2.0, que podía ejecutarse en las plataformas de Windows, y a partir de ese programa, Microsoft lanza Excel 2.0, que podía ejecutarse en la plataforma de Windows, y a partir de ese momento, la hoja de cálculo de Excel comenzó su crecimiento y popularidad hasta convertirse en la hoja de cálculo más utilizada en el mundo. Gracias a los avances que ha tenido Microsoft Excel, hoy podemos usar esta herramienta para un sinnúmero de cosas, tanto en el ámbito personal, profesional, así como dentro de cualquier empresa o escuela. ¿Qué más se utiliza o aplica el uso de esta herramienta? Excel se distingue de los demás programas ofimáticos porque nos permite organizar datos en filas y columnas. Aquí en esta hoja vemos que estas son las columnas y para este lado son las filas. Siguiendo con el tema, al introducir datos numéricos y alfanuméricos en las hojas de cálculo de Excel, podemos realizar cálculos aritméticos básicos o aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad y utilizar funciones de estadísticas o funciones de tipo lógica en Excel. La hoja de cálculo de Excel nos facilita en gran medida trabajar con información que podamos analizar, generar reportes mediante herramientas de gráficos y las tablas dinámicas. Una de las características principales de Excel es que en su pantalla principal nos muestra una matriz de 2 dimensiones que está formada por columnas y filas. De esta manera se le da forma a una celda, que básicamente es la intersección de una columna y una fila. La celda tiene una dirección única conformada por una letra para identificar la columna y un número que nos permite identificar la fila en la que podemos estar trabajando. Por ejemplo, la celda señalada que tenemos en este caso es esta, lleva el nombre de A1, como lo vemos en esta parte. En cada celda podemos ingresar datos numéricos o alfanuméricos, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Una manera fácil de identificar si un dato es numérico o es un texto es validando en la celda el tipo de dato que introducimos. Generalmente los datos de tipo texto se alinean a la izquierda y los datos numéricos se alinean a la derecha. Por ejemplo, aquí agregamos un texto y se alinea del lado izquierdo, y si agregamos una numeración se alineará del lado derecho. De esta manera, Excel reconoce qué tipo de dato estamos ingresando en una celda, si es numérico o es un dato alfanumérico.
Muy bien, sabiendo esta información, damos inicio a explicar lo que es la pestaña de archivo de inicio. Nos dirigimos a la pestaña de archivo y como vemos tenemos opciones iguales que en Word y en PowerPoint. En la pestaña de inicio, o mejor dicho, en la opción, vemos que nos aparecen documentos recientes que hemos realizado o que hemos abierto. La opción de crear un libro nuevo totalmente en blanco. Si nos dirigimos a la pestaña de nuevo, nos aparecen de nuevamente poder agregar una nueva hoja y lo que hemos utilizado recientemente. Nos aparece una barra de búsqueda donde también podemos buscar plantillas ya diseñadas que podemos descargar. Por ejemplo, buscamos lo que es un formulario, le damos en buscar y Excel nos arrojará diversas plantillas que podemos utilizar. Seleccionamos cualquier plantilla, damos un clic y damos en crear. Muy bien, ya se ha creado y como ves, tú de igual forma puedes editarlo con la información que tú gustes o que tú necesites. Ahora nos vamos en la pestaña de abrir. En esta parte, de igual forma nos avienta o nos arroja lo que son los documentos que hemos realizado de Excel anteriormente. Tú puedes abrir documentos desde la nube de OneDrive. Yo aquí, por ejemplo, tengo un documento que lo he almacenado directamente en la nube de internet. Yo en cualquier parte, ya sea desde una laptop o mi celular, puedo conectarme a la nube de OneDrive y abrir este documento. También tenemos la opción de este PC. Lo seleccionamos y vemos que nos abre diversas carpetas que están encontradas en nuestra computadora. Igual también solo queda buscar el archivo que tú necesitas y dar un doble clic para poder abrirlo y utilizarlo. Y en la opción de examinar, lo que vemos es que al dar un clic nos abre una ventana para que también nosotros podamos buscar dentro de nuestras carpetas de nuestra computadora el archivo que necesitamos. Solamente queda dar un clic en abrir o ya sea doble clic. Y aquí pasamos a la pestaña de información. En esta parte también nos arroja lo que es los datos de nuestro archivo. Como aún no hemos agregado o no hemos hecho ninguna edición a nuestro documento, pues esta información pues nos aparece que está vacía, ya que hasta el momento no hemos agregado nada. Solamente nos aparece lo que es el autor, la fecha, la hora, porque eso está almacenado directamente en nuestra computadora. Nos vamos en la opción de guardar y de igual forma estas dos opciones son como lo habíamos comentado en Word y en PowerPoint. Una sirve para almacenar datos ya sea al momento en esta parte que es el disque. Si nosotros damos guardar, automáticamente se estarán guardando los cambios que hemos hecho en ese momento. Y la opción de guardar como te da diferentes opciones para que tú puedas guardarlo ya sea en algún otro formato o en alguna parte de tu computadora que no sea, por ejemplo, la carpeta de documentos. Puedes guardarla en el escritorio o también si tú quieres guardarlo en un disco externo como es una USB, también lo puedes hacer. La opción de imprimir, pues aquí tienes igual las opciones que habíamos visto en Word y PowerPoint. Seleccionas lo que es tu impresora y aquí pues la orientación si la quieres de forma vertical u horizontal. Las hojas que tú quieres imprimir, si por ejemplo tienes 10 hojas y solo quieres imprimir de la 2 a la 7, pues lo puedes hacer. Imprimir todo el archivo o especificar qué hojas quieres imprimir, ya sea solamente la 3, solamente la 8 por ejemplo. También tenemos la opción de elegir el tipo de hoja para poderla imprimir, que también nos da diferentes opciones como lo es carta, tabloide, oficio ejecutivo, etc. También puedes modificar lo que es el margen de tu hoja. Esto para que tengas tu hoja más espacio para que tú puedas agregar tu información. De igual forma estamos trabajando en Microsoft Office 2019.
También aquí tú puedes personalizar lo que es la parte de arriba con lo que más te guste o cambiar el color. Aquí tenemos una opción. Aquí tenemos otra pestaña que se llama opciones. Si nosotros le damos un clic, nos arroja otra ventana. Aquí cabe recalcar esta opción que dice personalizar cinta de opciones. Le damos un clic y como ves nos arroja otra ventana con diferentes opciones. Aquí me voy a enfocar en esta parte que dice pestañas principales. ¿Qué abarca esta parte? Pues abarca las opciones que tenemos en nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, tenemos inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, complementos y ayuda. Como ves, estas son las que están seleccionadas con una palomita. Pero si yo quiero que alguna de estas no aparezca, le daré un clic y automáticamente en nuestra hoja de cálculo se quitará esa pestaña. Como ves, he quitado la palomita de la pestaña de insertar y cuando yo dé aceptar se quitará esta pestaña. Vamos a aceptar y como ves ya se ha quitado. De inicio nos manda directamente a disposición de página. ¿Cómo podemos volver esa pestaña a ponerla ahí? De igual forma nos vamos a la cinta de opciones, personalizar y damos un clic para poner de nuevamente la palomita. La seleccionamos y damos a aceptar. Y como ves ya se ha agregado nuevamente a nuestra página de Excel. Voy a cerrar esta plantilla que hemos descargado. Muy bien. Ya que tenemos esta vacía y que hemos explicado lo que es la pestaña de archivo, veremos la interfaz que nos arroja Excel al momento de abrirla. Como ves, tenemos una barra similar a la que tenemos en Word y en PowerPoint, donde tenemos fuente, alineación, números, estilo, y aquí cabe resaltar que esta opción de celdas se encuentra aquí en Excel, ya que en PowerPoint y en Word la tenemos lo que es en la parte de tablas, donde podemos editar nuestras celdas dentro de esos dos programas. También en Excel podemos alejar y acercar nuestra hoja de cálculo en la opción que tenemos de la parte superior derecha. También podemos cambiar la vista que queremos darle al momento de estar visualizando nuestro documento. Por ejemplo, lo tenemos de normal, pero podemos darle en diseño de página. Y como puedes ver, nos reparte lo que son las celdas en las páginas que nosotros vamos